El Centro Seminarios y Tutorías TISU y el Ministerio Conéctate a Jesús presentan Perfecto es tu poder. Bendito sea Dios. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Muy buenos días. El Señor les dé la certeza de que estamos alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Santo, santo, Amén. santo. Amén. Hermano Obdulio, Sí. usted tiene el honor de la oración. ¿Ya? Ya. Oramos. Padre que estás en el cielo, primero que nada, Señor, te damos gracias y te pedimos perdón, porque tú nos tienes aquí, tu Santo Espíritu se ha movido en nosotros y hoy comenzamos una vez más en tu nombre, Dios. Perdona nuestras faltas, sana nuestras heridas, Señor. A veces son más bien que espiritual que carnal, Señor. Y ayúdanos a confiar en ti y que nuestra mirada siempre esté puesta en ti. Amén. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muy bien, mis hermanos, hoy es domingo. Le queremos dar la bienvenida a la novena semana décima semana del curso, pero novena semana de los devocionales. Hoy nos toca también tener en cuenta que es el día de oración para el grupo número 1, la hermana Eneida, la hermana Edilma, la hermana Tina, todo ese club. Hoy es el día que oramos por usted. Esperamos poder disfrutar. Gracias por su participación en el estudio de ayer. Muchas gracias. Realmente fue un estudiar el capítulo 31 de El deseo de toda la gente es un reto. Es un reto. Hay demasiada información en ese capítulo. ¿Por qué? Porque es el sermón del monte. Tiene para rato. Podemos seguir con el capítulo 31 mucho rato, ¿yo? Amén. Bien. Comparto en pantalla con ustedes el tema de hoy. Recuerden que estamos en YouTube. Pueden hacérselo saber a sus amistades que estamos en YouTube. Porque abrió esa, quería que abriera la primera aquí. Ok, ahí estamos. El deseado está la solicitud de oración. Capítulo 35, que se titula Calla, enmudece. Calla, enmudece. Vamos a pedirle a la hermana Edilma que lea, son 3 versículos clave, hermana Edilma, lea el primero que está en pantalla. ¿Perdió? No lo escucho. Versículo clave: y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Mateo 8:25. No se vaya, al segundo. Capítulo 35a. Calla, enmudece. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Marcos 4:39. Y viene el último. Hoy la explotamos a usted. Capítulo 35a. Calla, enmudece. Versículo clave. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y aterrorizados se maravillaban
y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Lucas 8:25. Bien, mis líderes. Amén. Muy bien, mis líderes. Vamos a ver qué hay en común en los 3 versículos rapidito. Esta es la primera pregunta de hoy. El primer versículo es todo de los discípulos. La primera parte, todos los discípulos. Los discípulos son los que están actuando en el primer versículo. Muestran una acción. ¿Qué acción hacen? Buscan a Jesús. Así que lo primero que nosotros tenemos que aprender es que cuando estamos en problemas, tenemos que buscar a Jesús. El segundo versículo dice que Jesús los atendió y respondió a su solicitud. Pero, me gustan los peros en la Biblia. El último versículo, a pesar de que Jesús respondió a su solicitud y les dijo, ¿quién está hablando? Jesús. ¿No? ¿Quién es el que está hablando? Jesús. Pero ¿cuándo les habló? ¿Después de que calmó la tormenta o antes que calmara la tormenta? ¿Aló? Antes de calmar la tormenta. Antes de calmar la tormenta, no, mi hermana. Mire que en el versículo 39 dice, y levantándose respondió al viento y le dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús no te va a reprender en medio de tu tormenta, en medio de tu aflicción. Él no te va a responder. Él va a resolver tu problema y después con calma te va a decir, ¿dónde está vuestra fe? Cuando ya resolvió tu problema, entonces te pregunta, ¿dónde está vuestra fe? ¿Qué pasó contigo? ¿Dónde está lo que te enseñé? Te estoy explicando. Amén. Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros. Ellos nunca escucharon lo que Jesús preguntó. ¿Te parece a nosotros, ah? ¿No? Amén. Hermanos míos, yo quisiera que captáramos que Jesús quiere que nosotros ejerzamos lo que aprendemos. Pensamiento clave. Jesús calma la tempestad. ¿Cuán a menudo experimentamos nosotros lo que experimentan los discípulos? Cuando las tempestades de la tentación nos rodean y fulguran los fieros rayos y las olas nos cubren, batallamos solo con la tempestad, olvidándonos de que hay uno que puede ayudarnos. Muy bien. Siga leyendo, por favor. Confiamos en nuestra propia fuerza hasta que perdemos nuestra esperanza y estamos a punto de perecer. Entonces nos acordamos de Jesús. Y si clamamos a Él para que nos salve, no clamaremos en vano. Aunque Él con tristeza reprenda nuestra incredulidad y confianza propia, nunca deja de darnos la ayuda que necesitamos. Bendito sea Dios. Escuche Amén. bien. Amén. No hemos dicho que usted no busque ayuda. Lo que hemos dicho, que no busque ayuda en quien no puede ayudarle. Vamos a la primera pregunta. ¿Cómo estaba Jesús cuando decidió retirarse a un lugar solitario para descansar? Esta pregunta es una pregunta que prepara el terreno para que comprendamos por qué yo digo que no tenían por qué ir a despertar a Jesús
cuando yo leí esta parte de la historia, nunca alguien me la había dicho. Yo no sé dónde estaba yo hace 40 años cuando leí el deseado de toda la gente la primera vez, pero yo creo que esta parte me la salté. Porque, hermanos, mire lo que dice esta primera parte. Puede leer, por favor, un voluntario ahí que lea donde dice esta historia a partir de allí. Esta historia nos demuestra que Jesús era humano, Diga, como nosotros, y que padecía de cansancio y hambre igual que nosotros. ¿Se dan cuenta, hermano? Esta historia nos demuestra que Jesús era humano. Jesús era como nosotros y que padecía de cansancio. Bendito sea Dios. A veces nosotros estamos abusando de nuestros pastores, se nos olvida que ellos son humanos, se nos olvida que ellos también tienen sus problemas, y se nos olvida que ellos también necesitan descansar. ¿Aló? Amén. ¿Por qué decimos que Jesús era humano? Mire lo que dice el Ellen G. de White. Durante todo el día. ¿Cuánto tiempo? Todo el día. Todo el día. Todo el día. Había estado Durante enseñando. todo el día sanando. había estado enseñando y sanando. Ustedes saben que ahora que los profesores estamos dando clases por internet nos cansamos más que antes. Sí. Sí, nos cansamos más que antes. Jesús había estado enseñando y sanando todo el día. Las muchedumbres se agolpaban todavía en derredor de él, no lo dejaban descansar. Día tras día las había atendido, sin detenerse casi para comer y descansar. Ahora, al fin del día, le hallaba tan sumamente cansado que resolvió retirarse a un lugar solitario al otro lado del lago. Después que hubo despedido la multitud, le llevaron tal como estaba. ¿Cómo estaba? Cansado. Cansado, hermano. Hay una palabra que no me viene a la cabeza, pero es una palabra que implica más que cansado. Estaba aturdido. Ya no daba más. Jesús, el hombre, ya no daba más. Necesitaba estar solo, necesitaba descansar, necesitaba dormir. Estaba en la misma condición que se encontraba después de 40 días de ayuno. Y el diablo lo sabía. El diablo estaba consciente de que Jesús estaba cansado, estaba aturdido por días de trabajo, enseñando y sanando. Después que hubo despedido a la multitud, le llevaron tal como estaba al barco y apresuradamente zarparon. Rápido. ¿Qué significa apresuradamente? Rápido. Vámonos, que el maestro no necesita descansar. Así que elevaron anclas, como se dice, elevaron velas, izaron las velas. El Salvador estaba por fin aliviado de la presión de la multitud. Oh, descanso, qué descanso. Y vencido por el cansancio y el hambre, dos situaciones parecidas a los 40 días de ayuno y oración que tuvo comenzando su ministerio. Se acostó en la popa del barco. A ver, el barco tiene dos partes. La parte frontal se llama proa y la parte trasera del barco se llama popa. Él se acostó en la parte trasera del barco. Y dice que no tardó en qué. En quedarse dormido, si estaba cansadísimo, estaba aturdido.
Amén. No tardó en quedarse dormido. Ayúdenme. ¿Qué entendemos de esta primera pregunta? Regreso a la primera página para que leamos ahí lo que dice. ¿Por qué concluyo la pregunta diciendo? Esta historia nos demuestra que Jesús era humano, como nosotros, como nuestros pastores, como nuestros líderes, como nuestros padres, como cualquier otra persona, y que padecía de cansancio y de hambre igual que nosotros. Amén. Jesús era el pastor de sus discípulos. Nosotros también tenemos hombres y mujeres que liderizan nuestra iglesia y que también se cansan, hermano. ¿Aló? Amén. También Amén. se cansan. Son iguales que nosotros. Necesitan su tiempo, necesitan su espacio y necesitan resolver también sus problemas. Pregunta número 2. Antes de pasar a la pregunta número 2, ¿hay algún comentario en esta pregunta o puedo seguir? La lectura nos muestra la verdadera humanidad de Cristo Jesús, hermano José. ¿Verdad? Dice, la misma lectura nos dice, sumamente cansado, zarparon apresuradamente, y dice que vencido por el cansancio y el hambre, no duró nada en dormirse en la popa del barco. Esa es la parte humana, y también vemos la parte espiritual, ¿verdad? Satanás quiso aprovecharse en ese momento, levantando esa grande tempestad y matar al Salvador de la humanidad. Así que es tremenda lección, porque no sabemos en qué momento tenemos que dar palabra. Mire, ahí, hermano, antes de abrir el Zoom, me entró una llamada de uno de mi familia. Ahí puse que oren por Alex, porque Alex me acaba de llamar que su hermana de 35 años, un cáncer, le acaba de quitar la vida ahorita a las 4 de la mañana. Así que yo creo que tenemos que estar preparados y pedir al Señor que nos dé palabra para las personas. Amén. Amén. Entendí que alguien perdió la vida. No escuché bien. Sí, una jovencita de 35 años, un cáncer terminal. Tenía cáncer terminal. Sí, 35 años. Bendito sea Dios. Fue a las 4 de la mañana. Bendito sea Dios. Bien, vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo trataron los valientes pescadores de enfrentar la tormenta? ¿Cuándo se acordaron de Jesús? El resumen de la respuesta está allí. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Cuando los vientos y tempestades de la vida, problemas financieros, enfermedades, etcétera, nos azotan, ¿cómo los enfrentamos? ¿Será que al igual que los discípulos estamos tan absortos en nuestros esfuerzos por salvarnos que se nos olvida que Jesús estaba a bordo de nuestra vida? Respuesta personal. ¿Verdad? Página 301, el párrafo comienza diciendo, el sol se había puesto. En ese párrafo va a encontrar una parte que dice, aquellos valientes pescadores habían pasado su vida sobre el lago y habían guiado su embarcación a puerto seguro. Déjeme quitarla.
Absortos en sus esfuerzos para salvarse, se habían olvidado de que Jesús estaba a bordo. Ahora, reconociendo que eran vanas sus labores y viendo tan solo la muerte delante de sí, se acordaron de aquel a cuya orden habían emprendido la travesía del mar. En Jesús se hallaba su única esperanza. En su desamparo y desesperación clamaron: Maestro, Maestro, pero las densas tinieblas le ocultaban de su vista. Sus voces eran ahogadas por el rugido de la tempestad y no recibían respuesta. La duda y el temor los asaltaban. ¿Les habría abandonado Jesús? ¿Sería ahora impotente para ayudar a sus discípulos? Aquel que había vencido la enfermedad, los demonios y aún la muerte. ¿No se acordaba de ellos en su angustia? Volvieron a llamar, pero no recibían otra respuesta que el silbido del rugiente huracán. Ya se estaba hundiendo el barco. Dentro de un momento, según parecía, iban a ser tragados por las hambrientas aguas. De repente, el fulgor de un rayo rasgó las tinieblas y vieron a Jesús acostado y dormido sin que le perturbase el tumulto. Con asombro y desesperación exclamaron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cómo podía él descansar tan apaciblemente mientras ellos estaban en peligro, luchando con la muerte? Sus clamores despertaron a Jesús. Bueno, no está en esa parte. Tengo que pasar. Gracias, hermana. Absortos en sus esfuerzos para salvarse, se habían olvidado de que Jesús estaba a bordo. Ahora, reconociendo que eran vanas sus labores y viendo tan solo la muerte delante de sí, se acordaron de aquel cuya orden habían emprendido la travesía. Perdón. Pregunto, ¿somos nosotros mejores que los discípulos? No. No, somos iguales. Igual o peor. Yo creo que somos peores. Somos peores que los discípulos. Jesús está a nuestro lado. Y nosotros estamos corriendo a buscar ayuda humana. Amén. ¿Verdad que sí? Amén, Sí. amén. Jesús está a nuestro lado. Tengamos fe. El barco no se va a hundir. Aunque pareciera hundirse, el barco no se va a hundir. La promesa del Señor es que el barco no se va a hundir. Amén. Este barco no se hunde. Hermano, le voy a hablar ahora a nivel de iglesia. Hay problemas en la iglesia, ¿sí o no? Sí. Hay tormentas que están azotando nuestra iglesia. Y nosotros corremos al pastor, pastor, mire que esto, pastor, mire que el otro. Corremos al primer anciano, hermano, mire que esto, mire que esto otro. Corremos a la directora de Plaza Sabática. ¿A dónde tenemos que correr? A Jesús. Es donde Jesús. Presenta el problema que tú ves que tiene tu iglesia. Preséntaselo a Jesús, debe presentárselo a los hombres. El problema de la iglesia y el problema de nosotros como miembros de iglesia es que no oramos. Si mi pueblo orara, los problemas que hay, las tormentas que están azotando nuestros hogares, que están azotando nuestra iglesia, se resuelven con oración. ¿Aló? Amén. Gloria a Dios. Pregunta número 2. Número 3. Cuando clamaron a Jesús la primera vez, ¿qué respuesta obtuvieron? Cuando llamaron la segunda vez, ¿qué respuesta recibieron? Página 301, el párrafo comienza diciendo: absortos en sus esfuerzos. Lea, por favor, hasta donde yo le diga.
Absorto en sus esfuerzos para salvarse, se habían olvidado de que Jesús estaba a bordo. Ahora, reconociendo que eran vanas sus labores y viendo tan solo la muerte delante de sí, se acordaron de aquel a cuya orden habían emprendido la travesía del mar. En Jesús se hallaba su única esperanza. En su desamparo y desesperación clamaron: Maestro, Maestro. Pero las densas tinieblas se ocultaban de su vista. Sus voces eran ahogadas por el rugido de la tempestad y no recibían respuesta. La duda y el temor los asaltaban. ¿Les habría abandonado Jesús? ¿Sería ahora impotente para ayudar a sus discípulos, aquel que había vencido a la enfermedad, los demonios y aún la muerte? Hermanos míos, yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero yo me metí en el barco ya. Yo me metí en el barco y me estoy imaginando un barco lo suficientemente grande y me estoy imaginando que yo estoy en la proa, o sea, estoy en la parte delantera del barco, enfrentando la tormenta de frente, luchando con el canalete allí. La neblina cubre todo el barco. Y cuando miro hacia atrás, la neblina no me deja ver que ahí está Jesús durmiendo. Entonces, en un momento así de reflejo, veo el bulto. ¡Ah! Me acuerdo que en el barco de mi vida yo le di acceso a Jesús. ¿Aló? Amén. Entonces me acuerdo. Dice que cuando ocurrió eso, cuando se acordaron que Jesús estaba allí, en su desamparo y desesperación clamaron. Yo me imagino que como fuerte: Maestro, Maestro, ¡ay, qué bueno está el Maestro aquí! Pero las densas tinieblas le ocultaban de su vista. Ya recordaron, pero no lo podían ver por las tinieblas. Hermano, no deje que la tormenta le impida ver a Jesús. ¿Aló? Amén. Amén. Sus voces eran ahogadas por el rugido de la tormenta y no recibían respuesta. Jesús no los podía oír por culpa de la tormenta. La duda y el temor los asaltaban. Hermanos míos, voy a decir esto y lo voy a decir con humildad. No es el que más grita cuando ora al que Dios escucha. ¿Aló? Amén. Jesús no necesitaba que le gritaran. Pero es que nosotros en nuestra desesperación creemos que como Jesús está tan lejos, está allá en el cielo, necesitamos gritarle. ¿Aló? Amén. No, hermano. Jesús no necesita que le gritemos. El diablo nos hace pensar que Él no nos escucha, pero Él nos escucha. Amén. Así que a su primer llamado no recibieron respuesta. La duda y el temor los asaltaba. ¿Les habría abandonado Jesús? ¿Sería ahora impotente para ayudar a sus discípulos, aquel que había vencido la enfermedad y los demonios y aún a la muerte? Lo habían visto sanar enfermos, resucitar muertos, sacar demonios, y ahora que ellos eran los del problema. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Aló? Amén. En medio de tu tormenta, creada por Satanás, porque esta tormenta la creó Satanás para aprovecharse de que Jesús estaba como Dormido. cansado y con hambre. Estaba exhausto en la palabra. Ya no daba más. Y dice Satanás: ahora es cuando lo voy a ahogar. Ahora es cuando lo voy a acabar. Veamos el segundo llamado. ¿Qué pasó en el segundo llamado?
¿no se acordaba de ellos en su angustia? Volvieron a llamar. ¿Tiene allí la lectura más? Sí, volvieron a llamar, pero no recibieron otra respuesta. ¿Alguien más que lea? Volvieron a llamar, pero no recibieron otra respuesta que el silbido del rugiente huracán. Ya se estaba hundiendo el barco. Ya se estaba hundiendo el barco. Dentro de un momento, según parecía, iban a ser tragados por las hambrientas aguas. De repente el fulgor de un rayo rasgó las tinieblas y vieron a Jesús acostado y dormido sin que le perturbara el tumulto. Con asombro y desesperación clamaron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cómo podía él descansar tan apaciblemente mientras ellos estaban en peligro luchando con la muerte? ¡Wow! ¡Wow! Volvieron a llamar, pero no recibieron otra respuesta. El silbido del rugiente huracán. ¿Qué huracán tienes en tu vida, hermano? ¿Quién te está molestando? ¿Quién te está atormentando? ¿Un vecino? ¿Un esposo? ¿Una esposa? ¿Un padre? ¿Una madre? ¿Un jefe en el trabajo? ¿Un amigo? ¿Un hermano de iglesia? ¿Un ministro? ¿Quién te está atormentando? ¿Quién no te deja dormir? Ya se estaba hundiendo el barco. Dentro de un momento, según parecía, iban a ser tragados por las hambrientas aguas. No había salida, no había escape. Pero me gustan los peros en la Biblia. De repente, el fulgor de un rayo rasgó las tinieblas y vieron a Jesús acostado y dormido, sin que le perturbase el tumulto y el movimiento del barco. El agua que entraba no lo despertaba. ¡Ay, Dios mío! Con asombro y desesperación clamaron, le reclamaron a Jesús. No nos pasa a nosotros igual. Señor, ¿qué pasa contigo? ¿No ves que tengo un año que no trabajo? ¿No ves que mi jefe me botó y no me han dado otro empleo? ¿No ves que tengo 8 meses que no como? Estoy viviendo de caridad. ¿Dónde estás, maestro? ¿Aló? ¿Cómo podía él descansar tan apaciblemente mientras ellos estaban en peligro luchando con la muerte? ¿Cómo puede Jesús descansar? Le decimos, Señor, ¿cómo tú puedes estar tan tranquilo y yo que estoy muriendo? Tercera pregunta, aparte de ¿cuándo recibieron una respuesta de Jesús? Página 300, tu hermana empieza a leer donde dice sus clamores. ¿Quién lee donde dice sus clamores despertaron a Jesús? Dice así: sus clamores despertaron a Jesús, pero al iluminarle el resplandor del rayo, vieron la paz del cielo reflejada en su rostro. Leyeron en su mirada un amor abnegado y tierno, y sus corazones se volvieron a él para exclamar: Señor, sálvanos que perecemos. ¿Sigo leyendo, hermano? Sí, sí. Nunca dio un alma expresión a este clamor sin que fuera oído. Mientras los discípulos hacían su remo para hacer un postrer esfuerzo, Jesús se levantó de pie en medio de los discípulos mientras la tempestad rugía, las olas se rompían sobre ellos y el relámpago iluminaba su rostro. Levantó la mano tan a menudo
empleada en hecho de misericordia, y dijo al mar airado, calla, enmudece. Bendito sea Dios. Amén. Amén. Los discípulos estaban pegados a los remos. Ahí estaban. ¡Ah! ¡Ah! Y el barco se hundía y ellos todavía con el remo. Hasta que miraron hacia atrás y allá en la popa estaba Jesús. Estaba El Salvador. En una ocasión Jesús dijo, no mires hacia atrás, Sodoma y Gomorra. Pero en esta ocasión Jesús dice, yo estoy aquí atrás. ¿Aló? Aló. Amén. Yo estoy aquí atrás. Suelta tu remo y agárrame a mí. El maestro se levantó y ordenó a la tormenta, calla, enmudece. 2 palabras nada más bastaron. Última pregunta. Pero antes, permítame hacerle una pregunta personal. ¿Qué tinieblas en tu vida te impiden ver a Jesús? ¿Qué hacemos cuando oramos y clamamos y parece que Jesús nos ha abandonado porque no recibimos respuesta inmediata? ¿Qué hacer si no recibimos la respuesta? ¿Qué hacer si no recibimos respuesta? La pregunta es personal. Pregunta número 4. ¿Qué lecciones podemos aprender en Marcos 4, 35 al 41 cuando Jesús calma la tormenta? Página 302, el párrafo 5, empieza con cuando Jesús, por favor, alguien que lo lea. Cuando Jesús despertó para hacer frente a la tempestad, se hallaba en perfecta paz. Siga, hermana. Diga. Siga. Cuando Jesús fue despertado para hacer frente a la tempestad, se hallaba en perfecta paz. No había en sus palabras ni en su mirada el menor vestigio de temor, porque no había temor en su corazón. Pero él no confiaba en la posesión de la omnipotencia, no era en calidad de dueño de la tierra, del mar y del cielo. Como descansaba en paz, había depuesto ese poder y aseveraba, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Jesús confiaba en el poder del Padre, descansaba en la fe en el amor y cuidado de Dios. Y el poder de aquella palabra que calmó la tempestad era el poder de Dios. Amén. Isaías 26, 3 al 4, por favor, una persona lo lee y otra lee Filipenses 4, 6 al 7. Isaías 26, 3 al 4. Tres al Tú 4, hermano. guardas Dice así. en completa paz. Ajá. Siga. Dele. Tú guardas en completa paz al que persevera pensando en ti, porque en ti confía. Confiad en el Señor. Confiad en el Señor perpetuamente, porque el Señor Todopoderoso es la roca de los siglos. Amén. Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Amén. No olvidemos, Amén. no olvidemos que Jesús siempre está con nosotros y Él nos librará de los problemas. ¿Aló? Amén. Anótelo allí, por favor. No me puedo olvidar que Jesús siempre está conmigo y Él siempre resuelve mis problemas. Él me librará de mis problemas. Posiblemente ya lo ha hecho muchas veces. Y por la experiencia que hemos tenido, debemos
agarrarnos de esa experiencia. Jesús resuelve nuestros problemas. Si yo me detengo a explicar, a darle testimonio de todos los problemas de los que Jesús me ha sacado, aquí no terminamos hoy. Cuando las tempestades de la vida nos rodean, por fieras que sean, por fuertes que sean, no olvidemos que hay uno, y marque uno, que puede ayudarnos. Si clamamos a Jesús para que nos salve, Él nos salvará y hallaremos liberación. Gracias, hermana. Amén. Gracias. Él nos salvará y hallaremos liberación. Diga conmigo, Él nos salvará y hallaremos liberación. Amén. Él nos salvará y hallaremos liberación. Tercera lección. Jesús nunca deja de darnos la ayuda que necesitamos. Jesús nunca deja de darnos la ayuda que necesitamos. Y yo le voy a agregar algo, aun cuando ni siquiera se la pedimos. Amén. Ustedes no saben que Jesús sabe lo que necesitamos. Sí. El problema es que nosotros pedimos mal y pedimos lo que no necesitamos. Aunque Él con tristeza reprende nuestra incredulidad. ¿Aló? Amén. Aunque Él con tristeza reprende nuestra incredulidad y confianza propia. Escúcheme, hermano, nunca deja de darnos la ayuda que necesitamos. Marca ahí en grande. Nunca deja de darnos la ayuda que necesitamos. Permítame orar para meternos en el fin de este estudio. Bendito Dios que está en el cielo. Vamos a hacer ahora el resumen del capítulo. Dirígenos, Dios. Por favor. Pon en nuestra cabeza el entendimiento de este capítulo, de tal forma que podamos experimentarlo en nuestra propia vida cuando nos enfrentemos a las tormentas del día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Así como Jesús reposaba por la fe en el cuidado del Padre, así también hemos de confiar nosotros en el cuidado de nuestro Salvador. Amén. Si los discípulos hubiesen confiado en Él, habrían sido guardados en paz. Su temor en el tiempo de peligro reveló su incredulidad. En sus esfuerzos por salvarse a sí mismos, se olvidaron de Jesús. Y únicamente cuando, desesperando de lo que podían hacer, se volvieron a Él, pudo ayudarles. Bendito sea nuestro Dios. En sus esfuerzos por salvarse a sí mismos, se olvidaron de Jesús. Y únicamente cuando, desesperando de lo que podían hacer, se volvieron a Él. Solo cuando se volvieron a Él, pudo ayudarles. Ahí se La gran extensión de los cielos se llena de oscuridad. No ves que aquí perecemos, puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Ahora sí. Las ondas oirán tu voz. Haya paz, calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar.
así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumpla tu voluntad, haya paz, tu voz resuena en la inmensidad, paz, haya paz. Despavorido maestro, te busco con ansiedad, mi alma angustiada se abate, arrecia la tempestad, pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser, y perezco maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, vaya paz, calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla no va al Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumpla tu voluntad, haya paz, tu voz resuena en la inmensidad, paz, haya paz. Vino la calma, maestro, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Cristo, prolongas la calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo al puerto de eterna paz. Los vientos, las sombras oirán tu voz, calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla no va al Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumpla tu voluntad, haya paz, tu voz resuena en la inmensidad, paz, haya paz. Bendito sea nuestro Dios. Amén. 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 Bendito sea nuestro Dios. Hermana Leonor Ashito, despídanos en oración, por favor. Amantísimo Señor, gracias. Amantísimo Padre, tú que estás en la altura de los cielos, Señor, te damos la honra y la gloria a esta hora. Y te damos las gracias por las bendiciones recibidas toda la semana. También te damos gracias, Señor, por haber cuidado de nosotros. Te damos las gracias, Padre, porque pones personas en nuestro camino para que sean de bendiciones, Señor. Tú no deseas que ninguno de tus hijos se pierda. Siempre estás pendiente y tienes cuidado de que puedan tomar malas decisiones. Tenemos todo. Tenemos todo en tu nombre. Confiamos en tu Padre, gloria. Porque solo requerimos, Señor, que tengamos fe y confianza en ti. Tú nos librarás de la mano del cazador. Te damos gracias, Padre, por bendecirnos. Te damos gracias porque hasta el día de hoy, Señor, usted nos ha bendecido, nos ha cuidado, nos ha protegido, Señor. Si ponemos todo en tus manos, Señor, será de bendiciones todo lo que hagamos, y todo lo que hagamos será prosperado en tu nombre. Padre, amado Dios, también te ruego, te suplico, Señor, que el Espíritu Santo no sea parte de ninguno de nosotros, que siempre, Señor, esté latente para que nosotros continuemos en este valle, Señor, de sombra. Su palabra dice que si hay tinieblas en nosotros, cuánto más tinieblas
en los que no conocen de tu hermosa y sagrada palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque en medio de estas situaciones, Señor, usted, Señor, ha estado velando por nosotros. Le damos las gracias por este hombre, Señor, en nuestro camino, el hermano José, a su esposa, que siempre han sacado el tiempo. Sabemos que estamos en tiempos difíciles. Aún así, Señor, no han escatimado esfuerzo para que nosotros tengamos todos los días una palabra de aliento, Señor. Gracias, Padre, bendícelos, cuídalos y síguelos, Señor, alentando para que no desmayen en esta lucha. Padre, amado Dios, saluda a todos los hermanos que han estado toda la semana, Señor, pendientes de aprender y de seguir alentando a todos aquellos que no tienen, Señor, la oportunidad de pronto de estar conectados a una red. Oramos y rogamos para que estén siempre pendientes y al cuidado de ellos, Padre. Le pedimos todas estas cosas, Señor, no por mérito nuestro, solo pedimos por mérito de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. Muchas gracias, hermana Leonor, Moisés, Maribel y el resto de la familia. Gracias, hermano Julio, a la esposa y al hijo. Gracias, hermana Neida, gracias por estar con nosotros y con toda la gente allá de Chiriquí. Ahora sí, la hermana Edilma y su esposo, el siempre amable y buena persona, el hermano Grajales. Por favor, me le dicen que ya las barberías abrieron. Amén. Él sabe bien lo que le estoy diciendo. A mi esposa Rosita, que también está siempre tras bastidores, a dos muchachos que nunca faltan, muchachitos ellos, tienen como 15 años, Magali y Jiménez. Ellos. Ay, gracias, hermano. Bendiciones, feliz semana para cada uno de ustedes. Gracias. Queremos darle la bienvenida, veo aquí en mi pantalla a nuestra hermana Elena Rodríguez. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. ¿Se me queda alguien? En YouTube. Los que están en YouTube no los tengo acá, no puedo verlos, pero saludos. Y le damos también las gracias a todos los que van a ver este video más tarde. Gracias, muchas gracias. Recuerden pasarme en la lista de oración, de las peticiones de oración. Mañana nos toca orar por el grupo número 2. Bendiciones. Amén.